la clave tiene que ver un poco con eso, con la humanización de los personajes. Nosotros no le entregamos un título de el bueno y el malo, el villano y la heroína o el héroe, sino más bien la humanidad misma. No todos somos buenos 100%, no todos son malos 100%. Siempre hay que ir un poco más allá en la historia para poder entender por qué las personas reaccionan o funcionan de cierta manera. Entonces la gente se iba tomando partido por distintos personajes. De hecho, el villano que nosotros presentamos en muchas temporadas, que fue Leonardo, la gente se terminó enamorando de él, lo terminó comprendiendo y terminó empatizando. Y eso tiene que ver un poco con la humanización que nosotros le quisimos dar a cada personaje y que además nos ayudaba, como te decía antes, a poder entregarle la posta o el relevo de los protagónicos para distintas temporadas o distintas tramas. El haber hecho una teleserie de largo aliento nos permite mostrar la génesis de los personajes, es decir, por qué llegaron a ese punto. Si uno se va temporadas atrás, entiende por qué Leonardo funciona así o funcionó así, qué detonó sus actitudes. Nosotros con Carlos, cuando planteamos este personaje, siempre era de que él tenía que entender el dolor con que creció como el motor de su obsesión, de sus trancas, de su ira. Ese era el motor y desde ahí trabajaba, desde ahí funcionar como villano. Y eso lograba que la gente empatizara y un poco le diera lástima por todo lo que había tenido que pasar. Entonces al final uno tiene que optar como espectador a si quiere juzgarlo o quiere un poco empatizar y que logre su objetivo para que pueda sanar. Y eso es lo que se llevó de buena manera con él y logramos que la audiencia lo quisiera como se ve hasta el día de hoy. Siempre en cada temporada nosotros teníamos como desafío poner un tema que sentíamos que podía estar en boga a raíz de cómo se estaba moviendo un poco el mundo. Y afortunadamente tuvimos buen ojo con eso. Hubo temporadas que abordamos el tema del vientre de alquiler, pero en familiar directo, que fue el caso de Angélica con Javiera, mamá e hija. Abordamos el tema del VIH, abordamos el tema de la eutanasia y coincidentemente fueron temas que en su momento estaban muy en boga en nuestro país mientras estaban saliendo al aire. Y nosotros lo quisimos retratar de la mejor manera posible, informando, educando, generando conciencia y a la vez que la gente tuviese la oportunidad de abrir debate y ver qué le parecía bien, qué postura tomar, qué le parecía mal. Y creo que eso fue un buen plus y la gente agradeció. Estuvimos con la pansexualidad en un momento, que fue el tema de Nicolás y Tomás, la homosexualidad hoy en día de Gaspar y Mateo. Y fueron temas que nosotros sentía que le iba a dar más fuerza al guión, más fuerza a la historia, pero siempre si lo abordábamos desde una manera superhumana. No porque iba a enriquecer el libreto, no porque nos fuese a dar rating, no desde la mirada del morbo, sino de plantear y informar cambios que estaban ocurriendo en nuestra sociedad hoy y que sí o sí había que asumir y había que generar temas en las casas. Nuestra historia tiene una tendencia clara a mostrar el empoderamiento femenino. Si ustedes se fijan, Rocío es una mujer tremendamente empoderada. Agustina, nuestra María Luisa, hoy en día el personaje de Martina, son personajes que están absolutamente empoderados, son mujeres que renacen de las cenizas, son verdaderos ave fénix. Rocío pasó por múltiples golpes y volvía a renacer empoderada, volvía a salir a flote. Agustina lo mismo. María Luisa era la líder, por llamar de alguna manera, una buena líder, una líder natural en el pasaje. Y eso es hoy lo que nosotros queríamos transmitir y que la sociedad también vaya entendiendo a la mujer en la posición en que debe estar. Son líderes naturales, manejan situaciones y renacen, son leonas frente a la adversidad, frente a la protección de sus seres queridos
y nuestra historia lo refleja. Las escenas que yo siento que fueron más complejas eran cuando uno tenía que despedir a personajes que evidentemente quedan en el corazón y grabar sus muertes, donde uno evidentemente se va a un pedacito de corazón que ha estado acompañándote mucho tiempo. Las muertes de María Luisa, las muertes de Marco, la muerte de Eliana, son escenas que de verdad uno quizás no tienen la complejidad que puede tener un volcamiento de un auto, pero tiene una complejidad mayor que tiene que ser transmitir la emoción de despedir a un villano, de sanar a otra persona, y eso es donde implica más concentración, más enfoque tanto de director y sobre todo de los actores, y creo que esas son las grandes escenas o las más difíciles de grabar. El salto temporal fue lejos el mayor desafío de esta producción. Buscar los actores que pudiesen encarnar a nuestros personajes 25 años después. Después de hacer el estudio de personajes, yo ahí me saco el sombrero con el elenco, porque es distinto para un actor entregarle un personaje nuevo, que él lo cree, él lo imagine, a venir a encarnar un personaje que ya venía corriendo. Y ahí lo que hizo la Cata Guerra, la Ale, la misma Solant, Cristian Campos, bueno, todos los actores que entraron, fue tremendamente desafiante, tremendamente agotador en un momento, porque tenían que ver mucho material, y creo que se logró a pesar del paso de tiempo. Como te decía, mantuvimos el hilo, la esencia de nuestra historia, y eso hizo que los personajes nuevos, entre comillas, siguieran encantando. La gente lo logró descubrir, lo logró descifrar. Al principio fue un poco complicado para ellos porque nuestro elenco original empezó a encarnar a sus propios hijos. Entonces fue un poco complicado para ellos poder asumir las caras, pero después las personalidades los empezó a acercar y a empezar a entender esta nueva historia. A mí me encanta ver cuando me mostraban los actores en las redes sociales cómo muchos grupos de seguidores generaban teorías, expectativas frente a lo que venía, a los personajes, cómo iban a desarrollarse o a enfrentar sus conflictos y todo. Y respetando eso, así va a ser el cierre de nuestra teleserie, en La Ley de Verdades Ocultas. Siempre muy expectante, con giros muy locos, que a la gente probablemente no se espere, pero que yo creo, espero y estoy seguro que les va a encantar, porque es en La Ley de Verdad Oculta, todo como funciona en este universo que creamos durante 5 años.